vuelta en Cátedra Médica, son las 11:03 en todo el territorio dominicano y en Cátedra Médica, aquí la salud merece respeto. Conversamos sobre la crisis sanitaria que hay en la República Dominicana y justamente, ¿qué ha destapado todo esto? Pues básicamente el hecho de que el Colegio Médico Dominicano ha estado haciendo unas exigencias, sobre todo para adecentar no solamente el tema de pago, sino el tema de la inclusión de procedimientos, por ejemplo, el aumento de lo que se designa a medicamentos por año, aumentar esa provisión. Al día de hoy son 8,000 pesos lo que se dispone para el tema de los medicamentos en la seguridad social. Y todo esto pues nos tiene en un momento prácticamente de tranque y se ha puesto la situación peor porque la semana pasada se dio a conocer que la más importante de las ARS, ARS Humano Primera, pues ha sido desafiliada o ha sido suspendido. No sé cuál es el término, tú me corregirás, Severino. Pero vamos a darle la oportunidad a Pedro Luis Castellano, en el mismo marco de la pregunta de Roberto Lafontaine, su opinión, doctor. Sí, ya antes decíamos que una cosa es la seguridad social como valor, como principio, que en definitiva filosófico, en su esencia, como dice Severino, ¿no? que en su esencia es la solidaridad. O sea, es el derecho que todo ciudadano tiene a vivir en sociedad teniendo redes de protección frente a los riesgos que implica vivir en sociedad. Es un derecho, no solamente constitucional, que lo es, sino que es un derecho humano. Y es una responsabilidad tanto de la sociedad como del Estado el garantizar ese derecho. Ahora bien, nuestro sistema de seguridad social, que emerge de la ley 8701, a mí me gusta verlo desde la perspectiva de los resultados, porque dentro del sistema hay muchos intereses en juego, muchos. No es solo, hay intereses del sector financiero, hay intereses de los afiliados, hay intereses de los prestadores de servicios, hay intereses de las aseguradoras, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta verlo más desde la perspectiva de los resultados. Brevemente, resultados en el sistema, en el seguro de pensiones, el seguro de sobrevivencia y discapacidad. Muy probablemente las pensiones, como dijo Fulgencio, cuando salga la primera ola de pensionados, sí, que no va a ser tan grande como esperábamos, por la razón que él señaló. En este país es difícil que la gente tenga 20 años de cotizaciones para tener derecho a la pensión total, por distintas razones. Pues lo que salgan se van a encontrar con que sus pensiones van a ser menor del 30%. De lo que reciben. De lo que era su salario, por el cual cotizaron. Exacto. La tasa de reemplazo, que es como se llama. ¿Pudiéramos dar nosotros un ejemplo para que las personas se grafiquen? Eso quiere decir que si usted ganaba, por ejemplo, 30,000 pesos. Sí, que en este país es un sueldo muy bueno, en este país. Sí, pero en términos de número de personas. Sí, si usted ganaba 30,000 pesos, de acuerdo a los cálculos que hasta ahora se han estado haciendo, posible que si usted logra cotizar durante 20 años, cuando le toque su pensión va a andar alrededor de unos 10,000. 30% sería 10,000, pero va a ser menos del 30%. En el mejor de los casos sería por debajo de 10,000, alrededor de 5 a 8,000 pesos, más o menos. ¿Pero por qué? La pensión. Eso es lo que está ocurriendo. Ese es el problema. Tú estás hablando que el que tiene un sueldo logró cotizar a lo largo de 20 años de un sueldo de 30,000 pesos, al final va a recibir menos de 10,000 pesos. Cuando si logra jubilarse, si se mantiene si logra la actual, va a ser menos del 30%. Exacto, menos de 10,000 pesos, para que la gente lo entienda en ese ejemplo. Las pensiones tienen otros problemas también, serios, que hay que pensar. Uno, está pensado exclusivamente para el que cotiza, es decir, para el sector laboral
El que inyecta. Que está en un empleo formal. El que lo alimenta. Que está en un empleo formal. Sí. Y todos sabemos que alrededor del 60% de la fuerza de trabajo del país no está cotiza. fuera del sector formal. No cotiza. Entonces, no es realmente una opción para resolver el problema del derecho que tiene la población a una vida digna cuando tenga edad avanzada. Pero ahora voy al tema de salud. Si uno lo mira desde la perspectiva de la esencia de un sistema de seguridad social, que es la solidaridad, pues la realidad es que en este momento más del 50% de los afiliados están en el régimen subsidiado. Sí, hay una diferencia entre el subsidiado y el contributivo. Así que cuando hablamos de seguro familiar de salud, tenemos que hablar esencialmente del régimen subsidiado. O sea, ¿por qué entonces hablamos predominantemente del régimen contributivo cuando es el 40 y tanto por ciento de la población? Porque es la clase media. El seguro que cubre la clase media, alta, media y baja del país, que es la que tiene voz, que es la que tiene acceso a los espacios de decisión. El problema del régimen subsidiado es mucho más duro, mucho más grave que la situación que tenemos en el régimen contributivo. Mire, mensualmente una ARS recibe por el régimen contributivo alrededor de 1.300 pesos por cada afiliado. 1.300 pesos. Más o menos. 1.300, ¿no? Pero en el subsidiado, menos de 300 pesos. Sí, ahí hay una diferencia. ¿Menos de cuánto? De 300 pesos. Hay una diferencia de 1.000 pesos. Sí. Para gestionar la salud de una persona que por demás tiene mayores riesgos, que hay una siniestralidad, como le gusta esa palabra a Roberto Lafontaine, mayor. Ahí hay La diferencia problema. la diferencia de 1.240, porque sí, son 251 pesos para el subsidiado frente a 1.300, mientras 1.490 con 14 el régimen contributivo, pero que aquí 90 pesos, pero es que aquí no hay seguridad social del subsidiado, eso es mentira. Un segundito. Bueno, vamos a darle. El segundo problema que tiene el seguro familiar de salud es que el seguro familiar de salud está montado sobre una lógica de seguro privado. Un seguro tiene una póliza que te vende. Esa póliza tiene explícito las coberturas que te va a dar por la póliza que tú compraste. ¿Qué problema tiene eso? Que la lógica de un seguro privado es que se cubre dependiendo del dinero que hay. Si tú compras una póliza más grande, tienes una cobertura mayor. Compras una póliza más pequeña por tu capacidad económica, tienes una cobertura menor. Eso en el caso de salud es realmente complicado, a menos que haya correctivos que resuelvan esa digamos, mezquindad, esa no solidaridad, porque precisamente el que menos capacidad de pago tiene es el que más necesidad tiene. Entonces, a menos que haya alguna forma correctiva, un seguro que tiene esa lógica difícilmente va a ser un seguro que sea solidario y que resuelva los problemas de salud de la mayoría de la población. Otro problema que tiene el sistema de seguridad social es que fue concebido como un sistema al margen del sistema de servicios de salud. El sistema de seguridad social no tiene servicios, compra servicios. ¿A quién se los compra? Al sistema de salud. Y el sistema de salud es público y privado. El sistema de seguridad compra servicios. Y ahí viene el problema de las tarifas, que son una fuente de conflicto permanente y lo seguirán siendo, porque es un problema de mercado. Yo siempre quiero que me pagues mejor y es justo que lo quiera. Y si yo soy asegurador, siempre quiero pagarte lo menos para tener el mayor margen de beneficio. Ese sistema de pago por servicios prestados es un sistema que a nivel mundial es considerado la peor forma de remunerar tanto a los prestadores de servicios como para los aseguradores. Hay muchas otras formas de contratación y pago de los prestadores que son mucho más efectivas en términos de los resultados. Bueno, y finalmente quiero destacar el tema de los resultados. Nosotros seguimos teniendo una de las tasas de mortalidad materna más altas de América Latina. Nosotros seguimos teniendo, eso es parte de las vergüenzas del país. Todavía hay gente en este país que debuta como diabético,
porque tiene una insuficiencia renal o porque tiene una insuficiencia vascular periférica en las piernas. Cuando ha pasado 20, 30 años de haber demandado servicios en el sistema de salud público o privado y nunca se logró resolver el tema de prevenir las complicaciones de eso. Nosotros tenemos permanentes personas que debutan con insuficiencia renal crónica, que quedan amarrados por siempre a una diálisis peritoneal hemodiálisis 2-3 veces por semana para el resto de su vida, a menos que tenga la suerte de poder acceder a un trasplante renal. En fin, entonces, sí, hay que repensar el sistema. Yo no tengo ninguna duda de que hay que repensarlo, y hay que repensarlo desde la perspectiva de sus resultados. Y lo que como resultado un sistema de seguridad social debe dar, sin lugar a dudas, es, bueno, seguridad. Y lo de social viene porque se redistribuyen los costos en toda la sociedad. Y para eso están los distintos mecanismos. Entonces, hay que repensar si vale la pena mantenerlo como un seguro, con la lógica de seguros privados, la lógica de competencia regulada, que es la lógica del seguro privado en el seguro familiar de salud, o si conviene optar por otras formas de organización de la protección social de salud, o dicho de otra manera, otras formas de organización del financiamiento del sistema de salud, porque el seguro familiar de salud en realidad es una forma de financiamiento del sistema de servicios de salud, público y privado. Entonces, hay otras formas, no es la única forma de organizar el financiamiento de la atención de salud, de seguros, de la atención médica, de la atención de salud. Yo quiero no quedarme con que la atención de salud es solo la atención médica, porque en realidad hay muchos otros campos de la atención de salud. Por ejemplo, ¿por qué no se desarrolla la atención primaria en este país? Pero si no hay nadie que conceptualmente diga que esa no es una solución necesaria para que la salud de la gente mejore. No hay manera. Porque el rejuego de intereses, en algunos casos unos sectores, en otros casos otros, se opone a que se desarrolle. Y sigue concentrándose la atención en los niveles que atienden la demanda espontánea. No es solo que son de mayor complejidad, es que se dedican a atender solo la demanda espontánea. El diagnóstico solo hace el paciente. Ay, me duele, yo creo que tengo un problema gástrico. Voy al gastroenterólogo. No, el gastroenterólogo le dice, yo no le encontré nada. Entonces me voy al nefrólogo, etcétera, etcétera. Eso es de la edad media de la salud. Mientras no tengamos un sistema de primer nivel de atención con capacidad resolutiva, y estoy hablando tanto a nivel público como privado, es muy difícil que nuestro sistema de servicios de salud rinda los beneficios que esperamos de él para la salud de la población, independientemente de cuál es la forma de financiamiento que escojamos, que yo estoy de acuerdo que hay que revisar esa forma de financiamiento que escogimos para que sea más un procedimiento que no esté mediado por la capacidad de pago de la población, sino por las necesidades y sus derechos de la población. Que definitivamente, al usted decir revisar esto, a lo que debemos ponerle nombre es una modificación de la ley de la seguridad social, la ley 8701, debe ser modificada, y sobre todo el actor que elegimos cada 4 años para que dirija los destinos de la nación debe ser el responsable. Debe caer sobre los hombros de quien preside la nación lo relativo a la seguridad social en la República Dominicana. No puede ser esa piñata, ese escenario donde tú encuentras los sectores ligados al empresariado, el sector empleador, el sector de los sindicalistas, los grupos profesionales, y al final, si uno de ellos no está de acuerdo, si veta, pues entonces las posiciones que deben ir en beneficio de la sociedad, pues simplemente no pasan. Señores, tenemos una situación muy puntual, y es, Severino, ¿se puede hablar con la suspensión de los servicios? En este momento tenemos
que las principales ARS, por no decir todas, estamos hablando de ARS Humano Primera, estamos hablando de ARS Universal, estamos hablando de Mafre, estamos hablando de las principales, están en este momento, están suspendidos. Las principales privadas. Privadas, porque el problema no es SENASA. El problema aquí, pero es la más grande. Pero es la más grande, eso es verdad. Y gracias por la acotación. Pero aquí el revuelo se genera es con el sector privado. Se puede hablar de que esa suspensión le da matiz al sistema sanitario nuestro de crisis. Sí, claro, profundiza la crisis, aumenta el gasto de bolsillo de la población. O sea, la gente tiene que sacar más cuarto. Y naturalmente limita el acceso al que no tenga el dinero. Exacto. Porque hoy cuando un paciente va a una consulta, ya no es la diferencia que tiene que pagar, sino es el costo de la consulta. Y eso indiscutiblemente que empeora la situación fundamentalmente de la población más pobre. Porque aquí hay muchos privilegios. Yo le decía en una reunión del consejo, el problema es que todos ustedes tienen seguro complementario, que lo pagan de presupuesto, sin vergüenza todos. ¿Usted le dijo así? Y yo lo digo, deja que yo no tengo problema con nadie. No lo sacaron. No se atreve nadie. Pues saben que se acaba la reunión. Porque además se acaba la reunión. Además es verdad, entonces. Entonces, aquí el problema es lo que gaste el gobierno nada más en seguros complementarios. Daría para financiar los medicamentos de todos los pobres. Es una sociedad donde un grupo yo le llamo sinvergüenza, porque todo el que coge la política para buscar privilegio es un sinvergüenza. Usted si quiere privilegio, gáneselo con su trabajo. Pero aquí la gente busca la política para tener privilegio. Aquí un juez, por ejemplo, tiene un seguro tan grande que la ambulancia lo busca y lo lleva a su casa. Un diputado, seguros internacionales. La mayoría de los funcionarios tienen seguros internacionales. Y si no lo tiene, se lo pagan. Entonces, República Dominicana tiene que acabar con esos privilegios para poder financiar el seguro. Naturalmente, que un esquema en la que genera beneficios de no dar servicio, va a preocuparse por no dar servicio. Con la complicidad de la superintendencia, del consejo. Señores, ¿tú sabes lo que es darle a entidades que tienen beneficios? Poco o mucho. Ella dice que tenían un beneficio de un 7%. 9%. Todo eso es mentira porque son contabilidades falsas. Pues nosotros en el colegio médico, que una ARS pequeña, generó un beneficio de un 25% después del gasto administrativo. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que una ARS grande, cuando se supone que la modalidad del seguro funciona, que mientras más grande más beneficio, porque distribuye mejor el gasto, la ARS grande en República Dominicana tienen menos beneficio que las pequeñas? Entonces, fíjate una cosa, contabilidad falsa. Aún así, ¿Cómo es eso? Falsa, que le dicen a la superintendencia un gasto que es mentira y le facturan una cantidad de intervenciones que es falsa. Eso. ¿Y usted tiene constancia de eso? Sí, claro, porque tú la comparas con las otras. ¿Se puede hablar de una crisis, doctor? La misma pregunta para usted, Pedro Luis Castellano. La situación de esta suspensión de todas estas ARS. Pero escúchame, antes que Pedro Luis hable, yo digo que se profundizó la crisis, porque la crisis ha existido todo el tiempo. Porque yo te lo digo nosotros como médicos y tú como médico, y todos los que somos médicos aquí en ejercicio activo, sabemos que indicamos 5 medicamentos y le cubre uno. O te cuesta, o te cubre los 2 o 3, pero te alcanza para 2 meses. Un procedimiento que es moderno, no te lo rechaza. Una aorta, un aneurisma de aorta abdominal. No te lo cubre. Se fuñó con J. Si tú tienes que hacerte una cirugía con un procedimiento más moderno, está cubierto el peor, pero no te cubren lo que cuesta el peor y tú tienes que pagar completo el moderno. Entonces, es una lógica pensada en los beneficios del capital, que no se puede decir ni siquiera capital porque es parasitario. O sea, tú le das dinero primero y después ya gestionan. O sea, lo primero que hay que darle es por adelantado el dinero y después, inclusive se le dieron 2 meses y después que ellos empezaron a gestionar de tal manera que yo creo que lo que está pasando actualmente es un empeoramiento de la crisis, que a la ARS en principio le conviene porque tienen beneficios.
Porque por no dar el por no dar servicio, por no dar tienen el servicio. beneficio. O sea, los consultorios Lo están cual, vacíos hoy. lo cual significa que la población La crisis de tiene que- nosotros, no, la crisis de de nosotros la los población. médicos y de la Así población. mismo es. Porque yo tengo menos pacientes en mi consultorio Bueno, todos los días. Pedro ahora. Luis Castellano, esto representa una crisis, ya una crisis existente. ¿Está de acuerdo con Severino? Adelante. Una cosa que ha dicho Fulgencio y que yo creo que es muy importante. Además porque siendo él un hombre vinculado al gremio de salud, además, y conocedor del sistema de seguridad social, tiene mucho peso. La verdad que yo creo que hay que pensar, también hay que repensar la forma de lucha, porque lo cierto es que muy probablemente los ingresos de la ARS deben haberse incrementado en la medida que se han suspendido los pagos. Simplemente porque ellos cobran por anticipado. El per cápita se le da anticipado a la ARS y se cumplan o no los servicios, ya recibieron su per cápita. Pero el tema de la crisis, mira, vuelvo a lo mismo. Nosotros nos hemos acostumbrado a poner parchitos, tanto en el sistema de servicios de salud como en el sistema de seguridad social. Yo creo que tenemos una oportunidad de repensar el conjunto de esto. ¿Cuál es el modelo de prestación de servicios de salud que queremos para el país? O que necesitamos, mejor dicho. Porque el que tenemos no sirve, no funciona. Los resultados que da no son los resultados que van a mejorar la salud de la población. O sea, ahí hay una discusión que tenemos que dar como sociedad, como país. Y yo vuelvo a insistir, mientras no se desarrolle un primer nivel de atención con alta capacidad resolutiva, con un modelo de atención proactivo, no pasivo, de recibir pasivamente lo que llegue, sino proactivo, de detectar la gente que tiene riesgo, de detectar las personas que tienen problemas, de darle atención sistemática, etcétera, etcétera. Va a ser difícil que mientras eso no se logre, haya un sistema de servicios de salud Pero José Luis, que logre los resultados que queremos. Un segundito, vamos a En dejarlo cuanto al concluir. tema de la crisis, esa crisis no es nueva. O sea, la primera comisión de reforma del sistema de salud dominicano fue en los años 90. Y 10 años se tardó trabajando técnicamente y discutiendo sobre cómo se debería hacer esa reforma del sistema de salud y el sistema de seguridad social. Y lo que surgió fue lo que tenemos. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que es una discusión entre intereses, donde el gran ausente es la necesidad de la población. Entonces, tenemos que partir de lo que son las necesidades y problemas de salud de las personas, definir un modelo de atención adecuado para esas necesidades y problemas y definir un sistema de financiamiento que no esté basado en la capacidad de pago de la población, sino que esté fundamentado en la capacidad de la sociedad de financiar un sistema de salud efectivo que dé resultados. Así que la crisis no es nueva. Nosotros, yo creo que hemos vivido permanentemente desde que lo conocemos en crisis. Oye, solo saber que casi el 100% de los partos de este país nacen a nivel de una institución especializada y que la mortalidad materna sigue siendo por encima de 100 por cada 100.000 nacidos vivos, que no baja, y tenemos 15, 20 años llamando la atención en el país, los técnicos, los especialistas sobre eso, y no baja. No voy a contar una anécdota que Fulgencio conoce a propósito de un experto internacional que vino en mortalidad materna en el país. Yo creo que sí, que tenemos una crisis. Este conflicto llama la atención sobre esa crisis, como dice Fulgencio, profundiza la crisis. ¿Qué es lo que va a salir del conflicto? Además de que salga algo que es justo, que es mejorar los ingresos de los prestadores de servicios. Seguramente en el diálogo encontrarán alguna forma de mejorar los ingresos de los prestadores de servicios, lo cual es justo. Y la gente, ¿qué va a salir si no entramos al fondo de esa crisis, de esos problemas? Yo pienso que es una oportunidad. Tenemos una oportunidad para replantear lo que es el sistema de servicios de salud público y privado y lo que es la forma de financiamiento. Y eso implica, evidentemente, modificar los marcos legales. Adelante. mira,
yo quisiera que aquí algún día los técnicos nos sentáramos a debatir. Fíjate. Más debate. Aquí Aquí lo que hay que hacer son más pero acciones. aquí necesitan algunos debates porque aquí hay mucha confusión. Por ejemplo, desde mi perspectiva y mi escaso conocimiento, tú sabes, me ha correspondido ver algunos sistemas en el mundo. Pero fíjate una cosa. Aquí se habla mucho y Pedro Luis, como ex superintendente de salud, habla del primer nivel de atención. Fíjate, el primer nivel de atención no se instala en los modelos privados porque eleva su costo. Porque a menos que no se paguen per cápita, ¿qué quiere decir? Que agarran a un primer nivel de atención y yo te voy a... y engañan a ese primer nivel porque a alguien hay que engañar. Porque un modelo fundamentado en beneficios, esos beneficios se obtienen de que la gente no tenga servicio. Y el objetivo de un primer nivel de atención es ampliar la cobertura. ¿Entiendes? El objetivo de un primer nivel de atención, desde Alma Ata, cuando se empezó a hablar del primer nivel de atención, y luego la OMS en el 2008 dijo, una atención primaria no es un primer nivel de atención de mala calidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más gasta en salud? Los procedimientos que generan la consulta, medicamentos y laboratorio y procedimientos. Si tú buscas aquí, por ejemplo, en el sistema de acá, aquí se gasta más en laboratorio que lo que gastan en honorario médico. En complementario. ¿Eh? En laboratorio y... En laboratorio, imágenes, fuera, etcétera. cuando tú calculas 10 millones de consultas y tú la pones a 500 pesos, son 5,000 millones. Cuando Sí, tú, pero es verdad, es cierto. cuando tú buscas cuánto se gasta aquí en procedimientos... 10 millones de laboratorios, por ejemplo. No, aquí se gastan 14 millones de pesos, 14 mil millones, perdón, eso. en procedimientos y laboratorios, No, que pero- se generan la pero- mayoría de esas consultas. Entonces, mientras más abre la consulta, la ARS, más se generan ese tipo de procedimientos. Entonces, en los modelos privados, como Puerto Rico, que fue el fracaso de ese modelo, pusieron un primer nivel de atención y contrataron a todo el mundo y los médicos se entusiasmaron y pusieron primer nivel de atención, pero en cápita. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a pagar por estos 1,000 pacientes, tanto, por cada uno, y la ARS transfirió el riesgo al médico, terminan todos quebrados. Porque el modelo privado, y Pedro Luis lo sabe, primero porque es epidemiólogo, segundo porque trabajó en organismos internacionales, y tercero porque fue superintendente. Entonces, cuando a mí me hablan de primer nivel de atención, no baja bajo ninguna circunstancia el gasto. Y si no, miremos los países europeos, donde hay un primer nivel de atención funcional, con la externalidad negativa, señores, que la lista de espera para ver a un especialista es monstruosa. Mira, para ¿Tú tú... no estás de acuerdo con la atención primaria? No, saquemos primer No, nivel de primer atención nivel. primaria. El primer nivel. El primer nivel. Hay que discutirlo porque el país no tiene las condiciones en este momento para un primer nivel de atención de calidad. Porque tú necesitas los médicos. ¿Quién lo va a dar? Tú necesitas profesionales. Tú de lo calidad. necesitas. ¿Cuántos médicos de primer nivel de atención Que deben con ser cierto internistas. nivel? Pero vamos a ver de familia, que De te puede familia, ver todo. pero- Vamos a ver los de familia. ¿Cuántos tenemos? Si tú calculas, 5,000. si tú calculas 5,000. 3,000. no, como 2.500 más o menos. Ya. Pero si tú calculas, cualquier modelo estima, en Estados Unidos 800. En algunos sitios te pueden llevar a 1,000 personas por cada médico. Si tú tienes 11 El millones. modelo, hay una media y entre 750. No, porque eso es familia, porque es un disparate de OPS. Sí, pero bueno. Es un disparate de OPS. No, pero bueno, Sí, pero recuérdate que OPS cuando te habla por una app no quiere decir que es un médico. No, te está hablando. ¿Entiendes? Hay que tener cuidado. Pero cuando tú lo asignas por médico, yo estimo que República Dominicana, porque eso tiene que ver con la consulta. Te voy a poner el ejemplo. 1,000 médicos te tienen que generar en primer nivel de atención 5,000 consultas al año. Porque la media en cualquier primer nivel de atención es 5 consultas por año. Bien, si tú te estás diciendo que tú vas a tener por 1,000 pacientes 5,000 consultas al año. Si tú lo divides en 200 días que tiene el año, más o menos está hablando entre 25 y 30 consultas por día. ¿Qué médico te puede ver más de 25 a 30 consultas bien vistas? Yo te estoy diciendo que tú corrijas el perfil metabólico, que tú corrijas la educación, que tú le hagas una buena historia clínica, de tal manera
que lo que quiero concluirle a todos, y ojalá que el que quiera oír que escuche, como dijo Montesí, el que quiera oír que escuche. Si queremos un buen sistema de salud hay que eliminar la ARS. Hay que eliminar Eliminar la ARS.